Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con el desarrollo de la unidad número 3, que ustedes tienen los contenidos desarrollados, por supuesto, en este video teórico y en la nota de cátedra número 2. Eso es importante que estemos ubicados a dónde estamos en el programa, unidad número 3, en el desarrollo, nota de cátedra número 3, y van a tener este video que va a ser el video teórico también número 3. Creo que no me equivoqué. Bueno. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros siempre vamos a hacer una recuperación de temas de la clase anterior? Nosotros hablamos de que el problema económico, ese problema de necesidades versus recursos, también lo podíamos sintetizar con 3 palabras: qué, cómo y para quién. Entonces, es decir, qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo. Y eso también nos planteaba 3 posicionamientos frente a cada uno de esos interrogantes. El qué producir era el problema económico en su expresión pura, ¿no? Cómo organizábamos esos recursos para lograr los bienes y servicios que la gente necesita. El cómo producir era un problema más tecnológico, que eso tiene que ver con qué y cómo vamos a usar los factores de la producción, y el para quién tal vez es el que redondea todo y el que justifica todo, es cómo la economía va a organizar el reparto de esa producción para que llegue al consumo de la mayor cantidad de gente posible. Acá ya hay una cuestión social o de equidad. Y ese problema, esas preguntas, o las respondían 50, 60 tipos iluminados, planificando, con todo el poder estatal, que era la economía planificada, o se dejaba que, dicho de una manera demasiado simple, que fluyan las fuerzas del mercado, ¿no? Entonces hoy la palabra que va a aparecer todo el tiempo es la palabra mercado, que se la usa mucho en los medios de comunicación, la vemos todo el tiempo, y algunos enfoques ideológicos que no quieren la intervención del Estado le atribuyen poderes casi mágicos, ¿no? a esta entelequia que es mercado. Entonces, vamos a ver cómo el mercado, desde la teoría económica, acuérdense que después siempre tendríamos que pasar a la política económica, trata, o qué nos muestra la teoría del mercado solucionando ese problema económico. ¿Qué fuerzas interactúan en el mercado? Y primero, vamos a decir qué se entiende por mercado. ¿Recuerdan? Que cuando vimos el flujo circular de la renta, vimos todos los intercambios que se producían entre las familias, que eran las unidades consumidoras, y las empresas, que se llaman también unidades productoras. Pero acá ya vemos que la palabra mercado se empieza a complicar un poco, porque nos aparecen 2 tipos de mercados. ¿Sí? ¿Cómo es eso, Silvia, de los 2 mercados? Bien. ¿Se acuerdan que esos 2 agentes económicos, las empresas y las familias, interactuaban, se encontraban en esas cosas que se llamaban mercado de bienes y servicios y el mercado de los factores de la producción? ¿Se acuerdan que decíamos que en esa interacción entre unidades consumidoras y unidades productoras o empresas había, por un lado, un flujo real, van bienes, van servicios, van factores de la producción, y por otro lado hay un flujo de carácter monetario, que es este que tienen con la línea punteada? Entonces, las familias son oferentes en el mercado de los factores de la producción y son demandantes en el mercado de bienes y servicios. Y las empresas o unidades productoras son demandantes de factores de la producción, porque para eso necesitan esos factores para producir los bienes y servicios, y son oferentes en el mercado de bienes y servicios. ¿Se acuerdan que decíamos como que nos cambiamos de bando según en qué mercado estemos, ¿no? Los consumidores somos, por un lado nos ponemos como que
ofrecemos nuestro trabajo, pero por otro lado vamos al otro mercado, a la anónima, y somos demandante de bienes y servicios. Entonces vamos a ver cómo funcionan estas dos cosas verdes, pero básicamente por ahí en los ejemplos, porque después vamos a ver el mercado particularmente, de los factores de la producción. En esta unidad, ¿sí?, número 3, vamos a centrarnos en cómo funciona básicamente este mercado de bienes y servicios. Ahora la pregunta que hacía recién Gustavo es, bueno, pero ¿qué cosa es, digamos, no? ¿Qué cosa es el mercado, digamos? ¿Qué es eso que se escucha mucho, el mercado? Dejemos las cosas en manos del mercado, que el Estado no intervenga, el mercado va a llegar a un equilibrio, el mercado se autorregula, el mercado es lo mejor o el mercado no es lo mejor y hay que controlarlo. Bueno, pero ¿qué es el mercado? Que es lo que vamos a tratar de responder. Pero fíjense que en esta que les vamos a mostrar acá, uno tiene distintas visiones de qué es el mercado, ¿no? Fíjense ahí los dibujitos. ¿Qué es el mercado? Y uno puede pensar, el mercado, una feria en la antigüedad, o una feria hoy en día, también si uno va a una feria. El mercado puede ser cuando uno va a la frutería del barrio o al mercado del barrio. Puede ser el supermercado, pero también, fíjense que acá abajo aparecen dos cosas distintas, digamos, ¿no? Mercado libre, que todos conocemos, supongo, ¿sí? Y esta persona que está trabajando frente a pantallas y que también seguramente está operando en un mercado, comprando y vendiendo acciones, comprando y vendiendo títulos públicos, por ejemplo. O ahora en el mercado de las criptomonedas, que también se llama mercado de las criptomonedas. Y ahí estamos, o sea, ni siquiera vemos las criptomonedas, ¿no? O sea, ni siquiera el producto, porque acá en Mercado Libre uno interactúa virtualmente, pero luego recibe una cosa, un servicio. Acá estamos a su vez más virtualizados todavía. Gustavo, así pasamos ahora a ver qué es el mercado. Simplemente lo que le planteó Silvia, ¿vieron? ¿Se acuerdan? Que entre mis defectos está que me gusta demasiado la historia. Y vemos cómo antes el mercado era un lugar físico donde iban los campesinos, donde iban los ganaderos, donde iban los tejedores a ofrecer su producción del año, del mes. Entonces, cada tanto se juntaban en algún lugar, generalmente era en la plaza de un pueblo, y ahí hacían los intercambios. Entonces el mercado era un lugar físico. Hoy todavía existen determinados mercados que funcionan así. En Buenos Aires, por ejemplo, ustedes habrán escuchado hablar que hay un mercado de Liniers, que es donde todos los ganaderos llevan las vacas para que después las compren los frigoríficos. Está el mercado concentrador, que es donde llevan todos los agricultores o todos los fruteros y productores de verduras. Entonces vemos cómo el mercado era un lugar, básicamente. O sea, todas las principales ciudades del mundo, piensen en las principales ciudades que hoy las vemos, Buenos Aires mismos y demás, eran ciudades que estaban donde había algún accidente geográfico importante, ya sea un río, un puerto. Entonces, por eso las ciudades se formaron a través del mercado como lugar físico. Después tenemos los mercados que ya son de una manera más chica, más tratado individualmente, que son el mercado del barrio, la carnicería, el multirrubro, donde vamos y compramos, ¿sí?, cualquier cosa. Después están los mercados, obviamente, también en mayor escala, los supermercados, los hipermercados, los shopping. Todos esos son lugares físicos donde se concentran, sobre todo mercadería, y la gente va, o sea, la llevan ahí los vendedores y van los compradores. Pero ¿qué fue pasando después? Fíjense, después empezamos, o sea, las principales
transacciones del mercado se realizan por vía electrónica, donde está, pero por lejos, la mayor cantidad de movimientos económicos, de compra-venta, de oferta y demanda, son por medios electrónicos. Por ejemplo, el caso que afecta a nuestra economía regional es el petróleo, por ejemplo. No es que todo el petróleo, millones y millones de litros, se lleven a algún lado y ahí vienen millones y millones de barcos. Todo eso se realiza desde una computadora. Y después ven, retiran tal lado. Y hoy en día, ¿qué fue pasando? Como la economía es cambiante, fue migrando de la reunión física de compradores a vendedores, ya no solo para los grandes productos, como pueden ser la soja, el petróleo, los productos mineros, sino que para la economía de nuestro día a día, de consumidores individuales. Entonces vemos cómo esta nueva forma del mercado se transformó ya no en un espacio físico, sino se transformó en mecanismos, dispositivos que nos permiten esa interacción virtual. Miren una paradoja, ¿no? Uno dice, ¿cuál es la...? Ya todos lo saben, pero hasta ahora era una curiosidad, hasta hace dos años. Si uno se pregunta, ¿cuál es la empresa argentina más poderosa, la que más plata vale en el mundo? Uno dice, debe ser YPF con Vaca Muerta y todo lo que el petróleo que puede explotar YPF implica. Y por lejos vale muchas veces, pero varias veces más que YPF es Mercado Libre. En realidad, uno dice que es un sitio de internet, pero permite millones de intercambios. Entonces vemos cómo lo que está pasando ahora, fíjense, paradójicamente, con la educación, que fue migrando del contacto físico, del contacto personal al contacto virtual, en el mercado venía pasando hace tiempo y como hoy ya está acentuado a niveles exponenciales, ¿no? Esto de la pandemia provocó ese corrimiento, ¿no? Y ya prácticamente el contacto o del lugar o los mercados como lugares físicos se circunscriben al mercado de alimentos y de productos perecederos. Y a veces ni eso, porque lo hacemos por ¿cómo se llama? Por comercio electrónico, por email, ¿no? Bueno, comentarle a otra característica, vamos a volver para atrás, lo que les decía Gustavo, cambiante en el tiempo. ¿Sí? Es decir, lo demostramos recién, hablando de las ferias en la antigüedad, a esta nueva situación en donde son sitios. ¿Y qué permite el mercado? Digamos, sea una cuestión física, o sea una cuestión virtual o un sitio, ¿qué pasa en esa institución, mecanismo, dispositivo, sea físico, sea virtual? ¿Qué es lo que pasa ahí? Y en eso pasan que se juntan dos fuerzas, digamos, nos encontramos dos fuerzas. ¿Y cuáles son esas dos fuerzas que actúan, ya sea en el espacio físico o en el espacio virtual o sitio de internet, en el caso de Mercado Libre? ¿Quiénes nos encontramos? ¿Qué dos fuerzas se encuentran? Y por un lado, la demanda, y por otro lado, el otro lado se encuentra la oferta. Es decir, en cualquiera, si ustedes piensan, en cualquiera de los ejemplos que estaban ahí, sea una feria, donde estaba, bueno, la demanda y la oferta, una fuerza y la otra físicamente y cara a cara, en un espacio, en una plaza, o en el almacén del frente, donde también nos encontramos dos, hasta en un almacén de barrio uno encuentra hasta el mostrador como división de esas dos fuerzas, digamos, y en el sitio de internet, en Mercado Libre, ¿con quién nos encontramos? Y los demandantes con el otro que está del otro lado, en un espacio virtual, en una conexión, etcétera, etcétera, que es la oferta. Es decir, siempre en el mercado, entonces, cualquiera sea su forma
a través de lo cual ha cambiado a lo largo del tiempo, siempre nos encontramos dos fuerzas, la demanda y la oferta. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. ¿Cómo actúan? O sea, ¿qué es esto de la demanda? ¿Qué significa la demanda de un bien? ¿Qué significa la oferta de un bien? Y cómo nos encontramos y para qué nos encontramos. Es decir, ¿qué genera ese encuentro de esas dos fuerzas? Fíjense que acá pareciera como que hay un equilibrio, digamos, ¿no? Entre las dos fuerzas. Bien. Pero la pregunta que ahora nos tenemos que hacer, porque también, digamos, en la anterior uno dice, bien, la oferta y la demanda. Bueno, pero acá estamos igual que antes. Perfecto. Pero ¿qué es la demanda para el mercado? ¿No? Porque también, digamos, acá acuérdense que es en el mercado. ¿Qué es la demanda en el mercado? ¿Y qué es la demanda, Gustavo? Bueno, fijémonos, acá viene otra palabra, otra cuestión que tiene que ver con la economía como ciencia que vimos antes, ¿no? Porque nosotros, cuando vamos a trabajar estos términos económicos, cuando vamos a las definiciones de estos términos económicos, tenemos que utilizar, valga la redundancia, terminología económica específica. Pero para entender las cosas, si tuviéramos que hablar el lenguaje de la calle, en lenguaje común, por ejemplo, podríamos decir que la demanda es la fuerza que representa las ganas de comprar que tienen los consumidores de bienes y servicios. Que con las ganas solos, como en todos los órdenes de la vida, no se hace nada, sino tiene que juntarse las ganas de comprar y la capacidad para comprar. Cuando vamos a analizarlo desde la terminología económica, nosotros la definimos, hay muchas definiciones, pero esta es la que aparece en todos los libros, en todos los idiomas. Decimos, la demanda son las distintas cantidades, esto refleja cuánto queremos comprar, de un bien o servicio que los consumidores están dispuestos y en condiciones. Estas son condiciones, cualquiera de las dos, ya le digo, las ganas no alcanzan, y yo puedo estar en condiciones de comprarme un montón de cosas, pero si no me gustan, no me las compro. De comprar a los distintos niveles de precio durante un periodo específico. Y acá corresponde hacer una salvedad sobre la que vamos a volver después. ¿Sí? Porque si yo tengo ganas de comer arroz, ¿sí? Eso va a depender de qué. Va a depender de cuánto valga el arroz, pero también va a depender de cuánto valga otros bienes, cuánto valgan, por ejemplo, los fideos. Si el arroz vale 10 veces más caro que los fideos, va a depender de cuánta plata tengo. En el caso del arroz, no es un tema dominante, pero en el caso de un bien mucho más caro, sí. Va a depender de qué tanto me gusta el arroz. Si yo soy un loco del arroz, pero si no lo como como una comida más, no voy a estar tan dispuesto a comprarlo. Y como hacían nuestras madres, nuestros abuelos, también voy a comprar arroz, depende pensando en lo que puede pasar con el precio más adelante. Y después voy a comprar arroz, por ejemplo, se viene Semana Santa, y Semana Santa como tradición se come pescado o no se comen carnes rojas, y a veces el arroz, por una cuestión de temporada, después vamos a ver cuál es el nombre, se consume más arroz. Entonces, una pavada como comprar arroz, me revienta la cabeza, estoy pensando un montón de cosas a la vez. Y la teoría, ¿se acuerdan? La teoría económica, en este caso la microeconomía, de todas esas cosas que le nombré, toma la que normalmente se estima que es la principal. Entonces, analiza los cambios de cantidades
frente a una de todas las variables que le mencioné, que es el precio. Por eso, cuando veamos demanda y después cuando veamos oferta, todo el tiempo vamos a estar referenciando relaciones de cantidades respecto de una variable principal que es el precio, ¿no? Entonces ahí, fíjate, ahí lo Acá que... está nuevamente lo que les decía Gustavo. Acuérdense, la demanda para el mercado considera demanda, no los sueños. Eso será un análisis de la psicología. Cuando uno va al psicólogo y dice, uy, yo quisiera tener una isla para mí solo, bueno, quizás eso tiene una interpretación psicológica, que uno tiene algún deseo de la niñez, no sé. ¿Sí? Eso es para el mercado. No, para el mercado es estar dispuesto, ahí sí es una condición subjetiva, tener ganas, estar dispuesto a tener el bien porque me gusta, porque tengo ganas de la isla, hasta ahí estoy, digamos. Pero ¿qué requiere el mercado? Estar dispuesto y una condición objetiva que es estar en condiciones. Y en el mercado, la principal condición es tener la capacidad de compra para adquirir ese bien. Digamos. Tampoco es condiciones, no sé, físicas para tener la isla. Entonces, al mercado, por eso los consumidores están dispuestos y en condiciones de adquirir a los distintos, y ahí están las dos variables que les decía Gustavo, a los distintos niveles de precio. La relación es precio-cantidad, porque si yo le dijera a Gustavo recién, decime cuál es tu demanda de arroz, y él empieza, sí, pero depende del precio del fideo, sí, pero también depende si está cerca de casa, tú, también depende si ayer comí fideo o no comí fideo, depende si, pero me pasa que hoy estoy haciendo la dieta que no lleva arroz durante... Bueno, ¿qué le diría yo? Pará, decime cuál es tu curva, tu demanda, relacionando solamente cantidad que vos estarías dispuesto y en condiciones de comprar frente a variaciones en el precio. Todos los demás rollos que tenga respecto al arroz, trata de, y ahí van a aparecer ahora una palabra que ustedes ya vieron o que lo nombramos. Fíjense que acá está lo que decía Gustavo recién. Yo le pregunto, ¿de qué depende la demanda de arroz? Y él me empieza, del precio. Bueno, ¿de cuánta plata tengo? Bien. Del precio de los sustitutos, el fideo, dijo recién. Del precio de los complementarios, el queso rallado, por decirlo de alguna forma, es algo que sea hipertenso. Si me gusta o no me gusta el arroz, ¿no? O si justo esta semana tengo preferencia o no preferencia por el arroz según la dieta que se me ocurrió hacer esta semana. También dijo él, depende del precio que va a tener, escuchó en la tele que el precio del arroz va a subir la semana que viene. Del tamaño de la población, ahora vamos a ver, no, depende si están mis 3 hijos en mi casa, me va a decir, o si estamos solamente con mi señora, otra cosa más. Y me dice también de la Semana Santa, o sea, me dijo un montón de cosas. Entonces, fíjense que acá lo que está más grandote, y por algo está más grandote, de todas esas cosas, de lo que depende la demanda de arroz del profesor, le voy a decir, no, pará, y explícame la relación de tu cantidad demandada de arroz por semana, pero con esta sola variable. ¿Sí? Porque fíjense que si no es recontra complejo y aparte no agregamos otras cosas. Digamos. Imagínense que cuando uno va a comprar un bien, a uno se le pasan en la cabeza millones de cosas, hasta el estado de ánimo con el cual uno llega al supermercado. ¿No? Si ya en el supermercado hay una cola para entrar, ahora, típico de pandemia, ya entramos de mal humor. ¿No? Y compramos las dos cosas más importantes y resulta que nos olvidamos el arroz, que era para mañana. ¿Sí? Entonces, por eso, ahora vamos a volver acá, el precio es lo que está. Concentrate en el precio, yo le diría. Concentrate en el precio. Dale. ¿Se acuerdan? Tiene que ver con lo que vamos a hacer siempre, o lo que nos obliga a hacer siempre la teoría económica en esta construcción de modelos, ¿no? Esas palabras latinas rarísimas que es heteripario. Trabajemos con el precio y por lo menos en un primer análisis congelemos, dejemos constante todas los otros cuestiones, que en realidad en terminología económica se llama todos los otros determinantes. Entonces ahí vemos ya cómo pasamos a una segunda herramienta de la teoría. La primera es cuando estamos definiendo, ¿sí?
Y después, cuando tratamos de construir modelos, ¿y se acuerdan a quién recurríamos para construir modelos? Que dijimos, cuidado, que se ha recurrido tanto que la herramienta pasó a ser más importante que el mueble que tenía que construir, a las matemáticas. Entonces, ¿cómo es una forma? ¿Qué nos ayuda a mirar un modelo? Nos ayuda su formulización, ¿no? Su expresión como una fórmula, o el dicho más habitual, como una ecuación. Y luego de la ecuación, en este caso ya definimos las variables, podemos construir una tabla que nos permita comparar la interacción entre las dos variables. Entonces, pasamos de la ecuación a la tabla. Y acá vemos, por ejemplo, una tabla de demanda, esto sería de una familia, de, por ejemplo, carne vacuna. Y acá también el aumento de precio nos gana la previsión, digamos, porque creímos poner precios reales hace 20 días y hoy la tabla ya se nos quedó desactualizada nuevamente, digamos. Sí, sí, ni hablar lo del año pasado, o sea, que vemos cómo todo el tiempo estamos trabajando con esto, ¿no? Según el precio, y esto simplemente como un aviso, estamos como para anticiparnos, esto también vemos que lo saben otros más que nosotros, que son los que venden carne, ya sea en los supermercados o en algunas carnicerías, que a veces nos ofrecen la carne más barata, pero si compramos 2 o 3 kilos, que después decimos voy a frizar, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, pero ya el problema lo tenemos, en el caso que lo podamos comprar en la heladera. Pero vemos que acá, ¿qué vemos? Como primera señal así importante que va a regir casi todas nuestras decisiones económicas. Que cuanto más caro esté algo, en condiciones normales, racionales, pensando lógicamente, menos ganas vamos a tener de comprarlo. Entonces, claro, esto por sí solo así hay un montón de otros factores, como pasaba con el arroz, pero acá tenemos lo que sería una tabla que podía ser explicable de la demanda de carne. ¿En función de qué? Las cantidades en función de qué? Del precio. ¿Esto es lo único que está jugando en la vida real? No. Todo eso otro que está jugando, lo dejamos bajo esa condición, ¿se acuerdan? Ceteris paribus, constantes, congelados, sin cambio. Le decimos, mira, todo lo demás que te mueve o que te influye en la demanda semanal de carne, mantenerlo congelado, como que no cambiara. Sabemos que eso en la realidad no existe, digamos. Cuando uno va al supermercado hay un montón de variables, decíamos, que nos influyen, pero vamos a suponer que nuestra reacción está solamente de la cantidad demandada, solamente en función del precio. Y lo que les decía recién Gustavo, que observamos que a precios más altos, antes a 300 pesos el kilo de carne, estábamos dispuestos y en condiciones de comprar 4 kilos por semana. Cuando el precio sube a 600, estamos dispuestos, y acuérdense, y en condiciones, ahí es donde se nos complica, capaz que tenemos la misma disposición y las mismas ganas. O sea, las ganas no cambiaron de hace una semana cuando la carne subió. ¿Qué es lo que nos cambió? Y estar en condiciones. Antes teníamos 1.000 pesos en el bolsillo y nos comprábamos 3 kilos y un poco más de carne con 1.000 pesos. Y ahora con 1.000 pesos, y eso que no está actualizado lo que decíamos la tabla, nos compramos 1 kilo 300, 400 según de qué carne. Entonces, acuérdense, dispuesto y en condiciones. Lo que acá el precio y vamos a verlo un poquito más adelante en otra unidad, el aumento de precio hace que ese estar en condiciones se nos complica, digamos, ¿no? El estar dispuesto por ahí no. Tenemos la misma gana de comer los asados, pero bueno, se nos complicó un poco en condiciones.
Esta tabla, podemos hacer una ecuación matemática, podemos mirarlo en forma de tabla, y podemos también mirar esto que le está pasando a este pobre hombre cuando mira los precios, podemos mirarlo construyendo una gráfica. Acá tienen la gráfica donde tenemos precio en este eje, en el eje de las Y, y cantidad en el eje de las X. Entonces representamos lo mismo que estaba en una tabla en una forma gráfica. Y esa relación que vemos, que a precios altos la cantidad demandada es menor que a precios bajos, o sea que a precio de 300 estamos dispuestos y en condiciones de comprar 4 kilos por semana. Cuando el precio sube a 600, estamos dispuestos y en condiciones de comprar solamente 1 kilo por semana. La representación gráfica nos dice que la relación que hay entre esas dos variables es inversa. A mayor precio, dispuestos y en condiciones de comprar menos. A menores precios, dispuestos y en condiciones de comprar mayor cantidad. ¿Querés agregar algo? Así paso a la próxima. No, ahora vamos a ver que, fíjense, que cuando cambia el precio, cambia la cantidad. Pero la raya roja no varía. O sea, la demanda no cambió. Entonces, ahí va a haber una cosa, es decir, cambió el precio y cambió la cantidad demandada. Y otra cosa es decir, cambió el precio y cambió la demanda. O sea, la relación no cambió. Lo que cambió es algo dentro de la relación. Entonces, esa relación inversa nos lleva a un cambio dentro de la misma función, ¿no? Entonces, después vamos a ver, ¿y cuándo cambia la línea roja? Y eso lo vamos a ver ahora un toque más adelante. A un toquecito. Acá tenemos la ley de la demanda, que es lo que venimos diciendo hasta ahora. A mayor precio, menor será la cantidad demandada, y a menor precio, mayor la cantidad demandada, y acá tienen lo que estábamos diciendo. Siempre y cuando, ¿se acuerdan que decíamos una de las cosas importantes son los supuestos? Bueno, siempre y cuando, suponiendo, ¿se acuerdan que para analizar esa realidad compleja suponemos un montón de cosas? ¿Qué suponemos acá? Que todos los demás factores o determinantes que influyen en la demanda, ¿se acuerdan que decíamos el precio de los sustitutos, el precio de los complementarios, si me gusta o no me gusta, la estacionalidad, todos los determinantes de la demanda se mantienen constantes, ¿no? Que tiene ese nombre, ceteris paribus. Eso es lo que dice la ley de la demanda. Analiza solamente el comportamiento de la cantidad demandada de un bien frente a una de las variables, que es la que se considera más importante, que es la variable precio. ¿Influyen otras cosas en la demanda de un bien? Obvio que sí, un montón de cosas. Pero bueno, es tan complejo todo, y aparte un eje cartesiano tiene solamente dos, X e Y, entonces elegimos, ¿qué vamos a representar? Y en un eje la cantidad demandada, y en el otro eje elegimos el precio. ¿Bien? Eso es lo que muestra la ley de la demanda. Y ahora está lo que decía recién Gustavo, así ponemos el resto ya. Si varía el precio de la carne vacuna, fíjense, si sube el precio de 500 a 600, el consumidor, ese señor que estaba pensando, o Gustavo, que lo pusimos hoy de ejemplo hace un ratito, él va a moverse de este punto, cuando la carne valía 500, el consumidor estaba dispuesto y en condiciones de comprar o de demandar 2 kilos. Cuando el precio sube a 600, es como que el consumidor camina sobre su curva de demanda y se para acá, porque acuérdense, ya no está tan en condiciones de comprar los 2 kilos de antes. Ahora va a estar en condiciones y dispuesto a comprar solo 1 kilo. Eso es un movimiento sobre la misma curva, porque fíjense, la curva de demanda no varía. Lo que hace el consumidor es trasladarse sobre la misma curva de demanda, o sea que lo que cambia no es la demanda, porque la demanda sigue siendo la roja. Lo que le cambió es la cantidad demandada. Esto es importante que lo tengan en claro, especialmente porque es algo importante por un lado, y por otro lado porque los prácticos, los parciales, esto es algo que se pregunta habitualmente, ¿no? En el final, la variable precio cambia la cantidad demandada, no traslada la curva, no hay una nueva demanda. El consumidor, diríamos,
camina, se mueve sobre su misma curva de demanda. ¿Bien? ¿Querés agregar algo? Si ya pasamos a la otra pregunta que vos hiciste. ¿Qué pasa si el contador Simoe ahora tiene más plata la semana que viene? Ahora lo que nos preguntamos es, por ejemplo, esta es nuestra escala de preferencias y demás. Entonces, ahora planteemos como pregunta, esto puede haber miles de ejemplos, pero mientras estamos con esto, cuando habíamos congelado todo el resto, ¿sí? Como una simplificación, como un modelo, nos enteramos que la carne de pollo y la carne de cerdo se duplicó el valor. Hubo una gripe porcina, una gripe aviar, no sé qué, y entonces, ¿qué va a pasar ahí si pasó eso? Y nos enteramos que entonces ahí entra a jugar otros determinantes. Entonces vemos cuáles son los otros determinantes que ya lo habíamos nombrado. Uno que es uno de los principales es el ingreso de los consumidores. Yo quiero ver qué pasó con mi sueldo. Si a mí me aumentaron el sueldo, digo, me voy a dar un gusto y festejo con un asado. Si a mí me bajaron el sueldo o perdí las horas extras, voy a decir, tengo menos plata, ahí vuelvo a la situación original, como más arroz, digamos, ¿no? Pero vemos cómo el ingreso de los consumidores ya nos plantea posibles cambios, pero posibles cambios de toda la función de la demanda. Y también nos plantea, por ejemplo, una relación que va a ser directa. A mayor ingreso, la demanda tiende a aumentar y a menor ingreso tiende a disminuir. En los libros, se estudian de otro libro, el sinónimo que se utiliza también es ingreso o renta de los consumidores. ¿Puedo agregar una de las palabras que usás vos mucho? Sí, depende. Claro. Claro. Después vamos a ver que también depende. Después vamos a ver que también depende, porque está bien, tenés razón, porque hay, la economía es tan rica que hay determinados bienes que por ahí se comportan raro, ¿no? Pero bueno, que no es tan raro. No. Después vemos, ¿y el precio de otras cosas tiene que ver o no tiene que ver? El precio de otros bienes. Sí, tiene que ver, ¿por qué? Porque los bienes, ¿para qué lo usábamos? Para satisfacer necesidades. Entonces, nuestra necesidad, por ejemplo, de comer carne, puede ser reemplazada por la carne porcina, ovina o por pescado. Entonces, hay otros bienes que me permiten satisfacer la misma necesidad. Esos bienes se llaman bienes sustitutos. Lo que esté pasando con los bienes sustitutos me va a influir en la demanda del bien que esté analizando. Así como dijimos, con la demanda de arroz, probablemente puede tener que ver el precio de los fideos, con la demanda de carne vacuna, probablemente tenga que ver el precio de otras carnes, por ejemplo. Entonces, vemos. Pero, ¿qué pasa? La carne, ¿cómo me la como? Agarro, me compro un pedazo de carne y cuando vengo al supermercado abro la bolsa y empiezo a comer la carne cruda. No. Para comer carne o para comer arroz, fíjense, Silvia les mencionó en el caso del arroz, yo necesito combinarla con otras cosas, prepararla de otra manera. Entonces vemos que para la actividad de consumo no consumimos un bien individualmente, sino que consumimos combinaciones de bienes. Entonces, existe otra categoría de bienes que son los bienes complementarios. Entonces uno tiene que ver
¿Qué está pasando con los bienes complementarios que yo necesito cuando estoy consumiendo cualquier cuestión? Pero para los ejemplos que venimos dando, por ejemplo, cuando venimos consumiendo carne, digo, bueno, ¿compro carne para un asado o para un guiso? Yo no tengo idea de la cocina, les aviso. Pero, por ejemplo, una cuestión a evaluar es, pucha, está carísima la leña y el carbón. Entonces, compro carne, por ejemplo, para hacer al horno, ¿no? Fíjense lo que mencionó Silvia. Arroz, ella en algún momento dice, y bueno, ¿qué pasa con el queso rallado? Entonces vemos que también estamos mirando qué pasa con el precio de bienes que reemplazan la misma necesidad o que se complementan, van mutuamente para satisfacer la misma necesidad. Entonces, esto lo vemos en casi todas las necesidades que tenemos que satisfacer, en casi todas, ¿no? Porque existen bienes complementarios. Depende del celular que tenga, van a ser las aplicaciones que puedo comprar o no, los videojuegos que pueda comprar o no. Depende el auto que tenga, van a ser los insumos que ese auto van a necesitar, desde los elementales como nafta o gasoil a un montón de otros bienes complementarios. Cualquier bien, piense usted, tiene determinados complementos. Muy pocos bienes por sí solos no necesitan de otro para satisfacer las necesidades. Después, Silvia les mencionó algo que es así como hablamos, recursos limitados, escasos, necesidades ilimitadas, ¿no? Una cuestión, una confrontación que siempre va a pasar por nuestra cabeza cuando estemos razonando económicamente. También siempre vamos a tener ese choque, lo que quiero y lo que puedo. O dicho de otra manera, lo subjetivo, lo que depende de mí, de mi psiquis, de mis ganas, y lo que depende de mi bolsillo. Pero cuando hablamos del determinante por excelencia subjetivos, o los dos por excelencia subjetivos, donde prevalece lo subjetivo, con los precios prevalece obviamente lo objetivo, porque es lo que está en el precio del supermercado, lo que está en el precio de internet, lo que está. Pero cuando vemos lo subjetivo, vemos los gustos y preferencias y las expectativas sobre cómo me va a ir, ¿no? Entonces, si veo que, fíjense, y los gustos y preferencias también son dinámicos, cómo han cambiado en los últimos tiempos. Y cómo han cambiado, volvemos otra vez a tratar de entender los tiempos actuales desde el pasado también. Cómo han cambiado respecto de los gustos y preferencias de nuestros padres. Y cómo han cambiado respecto de los gustos y preferencias de nuestros abuelos. Y el otro punto que cada vez está más presente en las decisiones económicas es la cuestión de las expectativas. He dicho en términos comunes, es cómo pienso que me va a ir, o cómo pienso que va a ir en lo objetivo, qué pienso que va a pasar con los precios y qué pienso que va a pasar con los ingresos futuros. Entonces él veía, me llama la atención, que hay un mercado mayorista nuevo que vino y siempre tiene cola. Entonces yo digo, ¿qué pasa? Y debe ser que vende más barato. Pero creo que vende muchas cosas por bulto cerrado. No sé por qué no fui nunca. Creo que está donde estaba un corralón de materiales. Entonces uno dice, hay expectativas. La gente compra un poco para consumir ahora y un poco para guardar. ¿Por qué? Porque tiene expectativas
que los precios van a subir. Capaz más que los ingresos. Y luego lo que decía Silvia, una cuestión que ya es objetiva y estrictamente cuantitativa, que es el tamaño de la población. Por eso se dice que la economía tiene que crear cada vez más bienes, producir, porque cada vez somos más. Que esto, fíjense, esto pasa en nuestra casa cuando recibimos visitas o cuando están todos nuestros hijos. Pasa en una ciudad como Comodoro, que ha crecido un montón en los últimos tiempos. Pasa en Argentina, que bueno, tiene un crecimiento demográfico de la población, que no hace mucho éramos 30 millones y ahora somos 50. Y pasa en el mundo, ¿no? Todo el tema del... Y luego está la cuestión de la estacionalidad, ¿no? O sea, uno ve cómo la estacionalidad o cómo en determinar... Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que la gente se queja que aumentaron estos días? Está en muchos noticieros. Yo lo hago pensar, pero por eso, esto no son cuestiones que tienen que ver con la teoría, esto es con nuestro absoluto día a día. ¿Qué demanda aumentó ahora en estos días? La de útiles escolares. Empezaron las clases, ¿no? con distintos matices. Entonces ahora, por ejemplo, hay quejas porque han aumentado el precio de los útiles escolares. Y de los bienes que son suntuosos, bienes de lujo, bienes que puede comprar poquitísima gente, un caso que tienen ahora, que aumentaron los precios escandalosamente, a mí no me gusta y no comulgo con eso, son, por ejemplo, por decir un tema de estacionalidad, los huevos de Pascua. O el pescado ahora dentro de unos días, cuando llegue jueves y viernes santo, por ejemplo. Bueno, hablé demasiado, Silvia. No, está bien. Entonces, la pregunta después que Gustavo nos explicó, cada uno de estos determinantes de la demanda, es ¿qué pasa si, por ejemplo, ese consumidor que nos mostró hace un ratito su tabla de demanda semanal, le ocurre un cambio en estos determinantes? Eso que estaba ceteris paribus, ahora viene la próxima semana y nos cuenta, por ejemplo, que aumentó su nivel de ingreso. Está haciendo horas extras, consiguió un trabajo con mejor remuneración, etc., ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver? Que la curva de demanda, ¿no? ¿Qué pasa si aumenta, por ejemplo, el nivel de ingreso del consumidor? ¿Qué vamos a observar? Y fíjense lo que observaríamos de este consumidor, ¿no? El consumidor, antes del cambio de ingresos, la semana pasada, nos hizo su tabla de demanda y nos había dicho esto que está acá. Nos había dicho que a 600 estaba dispuesto y en condiciones de comprar solo 1 kilo, pero si bajaba a 500 estaría dispuesto y en condiciones de 2 kilos, y si llegaba a bajar a 300, esto para que nos pongamos contentos, en realidad la lectura es de abajo para arriba, a 300 estaría dispuesto y en condiciones de comprar 4 kilos. Resulta que ahora viene y nos dice que le aumentaron el ingreso, ¿no? Consiguió de vuelta un nuevo trabajo, un trabajo mejor remunerado, etc. Y dice, les voy a hacer mi nueva tabla de demanda. ¿Y qué vemos acá? Que a 300 él estaría dispuesto y en condiciones de comprar no 4 kilos, ahora 5. Y a 400, que antes estaba dispuesto y en condiciones de comprar 3, ahora 4. Y a 500, de 2, pasó a estar dispuesto y en condiciones de comprar 3. Y a 600, que antes estaba dispuesto y en condiciones de comprar solo 1 kilo por semana, ahora viene y nos dice que está dispuesto y en condiciones de comprar 2 kilos por semana. Es decir, ahora, de esta tabla de demanda que tenía, de esta curva de demanda antes del cambio de ingreso, parece que nos hizo, no parece, sino nos hizo una nueva tabla de demanda, o sea, una nueva demanda. ¿Y eso cómo lo veríamos en el grafiquito si lo miramos gráficamente? Si lo miramos gráficamente, ¿se acuerdan? Esta roja era la tabla de demanda que tenía el consumidor la semana pasada, cuando vino a clase, se juntó, ahora se reunió con nosotros virtualmente y nos había dicho esto. Resulta que ahora viene esta semana y nos dice que ahora tiene una nueva función de demanda.
debido al aumento en la renta. Es decir, ahora sí cambió la demanda, porque ya es como que hasta roja la podríamos tachar, ya no es la curva de demanda de este buen señor. La nueva curva de demanda del consumidor, lo que está dispuesto en condiciones de comprar, debido al cambio de renta, al cambio de uno de los determinantes distinto al precio, ahora la curva de demanda del consumidor se trasladó hacia la derecha. Entonces, ahora sí ocurrió un cambio de demanda, la demanda aumentó, la curva de demanda se trasladó hacia la derecha, ya no caminó sobre la misma que tenía antes, sino que ahora como que saltó a una curva de demanda más hacia la derecha, porque a cualquier nivel de precio ahora está dispuesto y en condiciones de comprar mayor cantidad, en este caso de carne vacuna. ¿Quieres decir algo? No, no, simplemente que ahora por una cuestión de tiempo, esto es teoría, esto lo van a trabajar en lo práctico, toda esta interacción. Nosotros acá le vamos a dar 1 o 2 ejemplos y después tienen que ustedes jugar con los cambios de los determinantes, ¿no? Los cambios de los determinantes son igual que los cambios en las variables. Generan básicamente relaciones directas o relaciones inversas. Lo que le explicó Silvia es una relación directa. Mayor renta, mayor demanda. Desplazamiento, bueno, ahí está. Ahí estamos. Porque vemos que cuando cambian los determinantes, cambian las curvas, cambia la función, cambia toda la demanda. ¿Cómo cambia? Y cambia para arriba o para abajo, en forma directa o en forma inversa. Y haciendo un rápido repasito, con el ingreso de los consumidores, la relación es directa. Mayor ingreso, mayor demanda, menor ingreso, menor demanda. Con el precio de los bienes sustitutos, la relación es inversa. Sube el precio del bien, perdón, es directa. Sube sí, es directa. Es directa. Sube el precio del bien sustituto, consumo menos del sustituto, consumo más de mi bien. Mi bien es el de la demanda roja. Baja el precio del bien sustituto, me voy al bien sustituto, consumo más de bien sustituto, más carne porcina, más carne de pollo, menos de carne vacuna. Con los bienes complementarios, la relación es inversa. ¿Sí? Sube muchísimo el precio del carbón, algo menos asado, consumo menos carne. Sube, no sé, cambian los precios de los bienes complementarios, bajan, digo, pucha, está bueno, me compro o me regalan 3 bolsas de leña, y digo, bueno, ya tengo una parte del asado hecho, me motiva a comprar más carne. Cambio en los gustos y preferencias, obviamente esto es una relación directa, ¿no? Una cosa se pone de moda y tratamos de comprarla casi en algunos casos desesperadamente. Alguna cosa se dejó de usar y se desploma su demanda. Con las expectativas también, es una relación directa. Tengo expectativas de que me va a ir mejor, consumo más. Me va a ir mejor, ya sea porque los ingresos me van a subir o porque entonces, bueno, con los precios al revés, pero bueno, la expectativa en lo subjetivo puede jugar para varios lados y como les planteó Silvia también, o les dejó entrever, hay bienes que se comportan medio raros, ¿no? Con el tamaño de la población, sin duda, estamos frente a una relación directa, ¿no? Una cuestión totalmente cuantitativa. Es más gente, va a aumentar la demanda. Y con la estacionalidad también, ¿no? Es decir, la estacionalidad cambia los hábitos de consumo respecto de ese bien, a favor o en contra. Obviamente puede ser una relación directa o una relación inversa, ¿no? Pero bueno, eso lo...
cualquier cambio de cualquiera de estos determinantes cambia la demanda y la curva se desplaza, como recién les decía Gustavo, según para qué lado, de acuerdo a cómo varía ese determinante y cómo se comporta la demanda frente a esos determinantes. Bueno, acá fíjense que recién nosotros teníamos las demandas de individuos, o sea, la demanda del mercado. ¿Se acuerdan que hablamos del mercado de bienes y servicios? Va a estar compuesto por la suma de la demanda de cada uno de nosotros. La demanda de carne vacuna en el mercado va a estar compuesta por la sumatoria de las demandas individuales de los 50 millones de habitantes que somos. Acá tienen cómo se suma. Esto se llama suma horizontal, porque a cada nivel de precio, por ejemplo, a 600, este consumidor demanda 2 kilos por semana, a 600, este consumidor demanda 4 kilos por semana, la cantidad demandada, por lo tanto, a 600, la cantidad demandada del mercado, que acá estamos suponiendo, también valga la idea de supuesto, que somos solamente 2 consumidores en el mercado, va a ser de 6 unidades. Las 2 unidades que está dispuesto y en condiciones de comprar el consumidor 1, más las 4 unidades que está dispuesto y en condiciones de comprar el consumidor número 2. Pero ¿se acuerdan que habíamos dicho que el mercado tenía 2 fuerzas? O sea, acá estamos solamente mirando el mercado desde la visión del demandante, en donde el precio casi es un obstáculo, digamos, ¿no? O sea, no estamos muy contentos cuando vemos los precios de las cosas. Pero dijimos, nos encontramos uno de un lado del mostrador y otro del otro lado del mostrador, como lo vemos en el almacén de barrio. Acuérdense que esto de los mostradores hoy en día está bastante desvirtuado. Pero igual, en Mercado Libre nos encontramos también la de los demandantes, y del otro lado, quien nos contesta los mails cuando las preguntas en Mercado Libre, es el oferente. Entonces, nos tenemos que preguntar, bueno, del otro lado hay otra fuerza, que es la oferta. Bueno, pero ¿qué es la oferta? ¿No? Y acá, fíjense, que es, nuevamente, encontramos palabras, cantidades, fíjense, dispuestos, condiciones, a distintos niveles de precio en un periodo específico. O sea que estamos con las mismas variables y lo mismo, digamos, ¿no? Porque el oferente también tiene que estar dispuesto a tener ganas de ofrecer, no sé, estamos dispuestos a hacer modelos de ropa, los dos con los profesores, con el profesor, bueno, estamos dispuestos. La otra es, estamos en condiciones, ¿no? Entonces, acá también está lo subjetivo, estamos dispuestos a producir, no sé, cohetes de alta tecnología, estamos dispuestos, como zona del Golfo San Jorge. Estamos en condiciones tecnológicas, de materia prima, de recursos. Entonces acá vuelve lo mismo. Y nuevamente, fíjense, hay 2 variables. Cantidad ofrecida y precio. Entonces volvemos a estar exactamente lo mismo. Las 2 variables y estamos dispuestos y en condiciones de ofrecer a distintos niveles de precio en un periodo determinado. Y vuelve la pregunta. Cuando yo quiero ofrecer, ¿no?, horas, vamos a suponer horas de economía, en la virtualidad, estamos somos youtubers, estamos dispuestos y es la única variable que nos influye es cuánto ganaríamos, es decir, el precio que nos pagarían por hora para ofrecer, o hay otros determinantes que nos influyen también. Y acá volvemos exactamente a lo mismo. Fíjense, ahora Gustavo les va a mostrar esto, estamos exactamente igual que antes. Esperen que quiero correr esto que está acá, que no sé cómo correrlo para acá abajo. Bien, ¿de qué depende entonces? ¿Solamente de cuánto nos van a pagar? ¿Del precio nada más? ¿O de otras cosas también? Y acá, cuando empezamos a analizar la oferta, hacemos la misma estructura de razonamiento que teníamos como consumidores de la demanda. Pero acá miramos si estamos ofreciendo bienes, tenemos que ponernos el chip de los productores, de los fabricantes, de los que van a ofrecer. Y entonces decimos, cuando ofrezco un bien, como dijo Silvia, por ejemplo, horas de clases, ¿solamente pienso a cuánto me pueden pagar la hora de clase? Y la pregunta es, no solamente eso. ¿Por qué? Porque una cosa es por cuánto estoy dispuesto a trabajar, pero otra cosa es qué tengo que utilizar. Si los alumnos me piden una tecnología muy exclusiva, voy a tener que contratar o tener una computadora muy sofisticada, o voy a tener que trabajar con cuestiones muy
muy específicas, como puede ser realidad aumentada, realidad virtual, etc. Entonces uno dice, y bueno, ¿y cuánto va a salir esto? Si tengo que contratar un programador, digo, dar clase me va a salir carísimo, ¿no? También tiene que ver, esto vale para producir un auto, a producir desde lo más sofisticado, como puede ser alguna prestación de consultoría o de clase, hasta algo elemental. Kilo pan. Sí, me pongo a reparar zapatos, ¿no? El oficio de zapatero, que ya casi no existe. ¿Y qué tengo que tener en cuenta? El precio de cuánto puedo cobrar cada cambio de suela, y tengo que ver cuánto me van a salir el cuero que tengo que comprar, cuánto está saliendo la luz, cuánto está saliendo la máquina, etc. Y el estado de la tecnología interactúa con esto de los factores productivos, porque influye también digamos, en el proceso de producción. Después vemos que tienen que ver el precio de bienes relacionados con la producción, que son otras cosas que puedo hacer yo con mi infraestructura productiva. Nosotros, cuando veíamos en la demanda otros bienes, si estamos demandando bienes es para satisfacer necesidades. Entonces decíamos, bienes sustitutos o bienes complementarios. Acá estamos viendo los otros bienes que puede producir el fabricante. Entonces son bienes relacionados en los procesos de producción, no en los procesos de consumo. Entonces, ¿cómo sería un ejemplo acá? Por ejemplo, bueno, ahora nos vamos, salimos del zapatero que era muy chiquito, entonces ahora nos agrandamos bastante y ponemos una terminal automotriz, ¿no? Somos una fábrica, no doy la marca, pero entonces nosotros producimos autos. ¿Y qué vamos a tener en cuenta? Y esto está pasando en Argentina y ha pasado con las principales fábricas, ¿no? Analizan qué pasa con el precio de otros bienes. Por ejemplo, el precio de las camionetas o de las pick-up. Entonces, voy a producir más de un bien o del otro, viendo a cuánto puedo vender el bien, pero viendo también a cuánto puedo vender otro bien que pueda producir. Por ejemplo, camionetas. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, bueno, lo damos con nombre y apellido total. No sé, la Toyota que se ha radicado en Argentina, se va a radicar. Para saber si va a producir el Toyota Corolla, va a ver a cuánto puede vender el Toyota Corolla. Pero también va a estar mirando de cerca a cuánto puede vender la camioneta Hilux. Le digo los modelos, pues eso está lleno. Entonces va a decir, según lo que haya demanda de uno o de otro, esto también va a estar interactuando. Obviamente también va a tener que ver con las expectativas del oferente, que esto ya, cuando estamos hablando de producir, ya es un poco más complejo que consumir. ¿Por qué? Porque el consumidor consume para él solo, pero el productor produce para muchos. Entonces, las escalas, los números son a veces mayores. Entonces, esto de las expectativas del oferente tienen que ver más con expectativas macroeconómicas que con expectativas de tus hábitos personales. Obviamente también tiene que ver el número de oferentes, y este es un tema fundamentalísimo que lo vamos a trabajar mucho tiempo, porque ¿con cuánto estoy compitiendo? ¿Cuánto más están produciendo autos? ¿Cuánto más zapateros hay en el barrio? ¿Cuánto más carnicerías hay en el barrio? Entonces, según el número de oferentes va a depender cuánto voy a estar en condiciones de ofrecer, ¿no? Y esto es fundamental porque nosotros no mencionamos y vemos que mercado, oferta y demanda como que confluyen libremente y casi en igualdad de condiciones. Pero
cuando a veces vemos quienes producen los bienes, los producen pocos oferentes. Entonces el mercado deja de ser fluido, porque pocos, o a veces, o muchas veces, uno solo se queda con toda la oferta. Y también tiene que ver, obviamente, ¿se acuerdan cuando vimos el esquema circulatorio? Porque era simplificado, porque no estaba el Estado. Y el Estado actúa como un inductor, como un favorecedor, como un fomentando las actividades productivas o a veces desalentándolas, según favorezca o no a los consumidores. Y hoy en día esto también, la acción del Estado también está jugando un papel en la economía global muy fuerte, porque según cuanto más permisivos, sobre todo en la parte impositiva, son los estados, las industrias y las empresas se van de un país a otro. Pero vemos que la producción de un bien depende del precio y de todo esto. Pero nosotros, con el modelo que ahora aplicamos, una analogía con lo que vimos en demanda, vemos que usamos el mismo tipo de construcción teórica. Pero acá, fíjense lo que pasa. Silvia, ¿qué pasa acá? Las relaciones, ¿cómo son? Fíjense que acá estamos construyendo nuevamente la tabla de oferta y recuperamos. Fíjense, la relación es precio y la cantidad ofrecida de carne vacuna por semana. Solamente dos variables. El resto, recién Gustavo nos dijo que la oferta depende de un montón de otras cosas, de un montón de otros determinantes. Acá vamos a suponer que a esos otros determinantes los vamos a mantener constantes, ceteris paribus, y vamos a ver qué relación hay entre el precio y la cantidad ofrecida. Pero resulta que acá vemos que cuando el precio era 300, que los consumidores estábamos re contentos, que la carne era barata, digamos, estábamos dispuestos a comprar, no sé, 5 kilos, me parece, no me acuerdo exactamente el número, el oferente está dispuesto y en condiciones de ofrecer solo 2 kilos. Pero a medida que el precio va subiendo, y llega a 600, por ejemplo, el oferente está dispuesto y en condiciones de ofrecer 5 kilos. Es decir, que acá vemos que la relación que se da, si miramos esta relación, a mayor precio, mayor dispuesto y en condiciones de ofrecer mayor cantidad de este producto. Es decir, que la relación, si lo miramos en una gráfica, vamos a ver que la relación que observamos acá ya no es inversa, como en el caso de la demanda, precio y cantidad, sino que acá la relación entre el precio y la cantidad ofertada es directa. A mayor precio, los oferentes están dispuestos y en condiciones de ofrecer más cantidad y viceversa. Es decir, a mayor precio, si lo miramos acá, la cantidad que están dispuestos y en condiciones de ofrecer cada vez es mayor. Entonces, pareciera ser, y es que el precio para el oferente es un aliciente, para los consumidores es un obstáculo. Nos afecta ese estar en condiciones, porque el recurso que tenemos es limitado. Entonces acá vemos nuevamente el auxilio de la matemática de una tabla, el auxilio de la matemática en una forma gráfica, en un eje cartesiano, y después vamos a ver en práctica el auxilio que nos da la matemática mostrando esto mismo en forma de ecuaciones matemáticas. Pero bueno, que no cunda el pánico antes de tiempo. Bien. Entonces acá tenemos lo mismo, es la ley de la oferta, y nos dice exactamente lo mismo, pero acuérdense, del otro lado del mostrador, cuanto mayor es el precio de un producto, mayor será la cantidad ofrecida, o si el precio es menor, se ofrecerá una menor cantidad, siendo que los demás determinantes que influyen en la oferta se encuentran constantes o sin modificaciones, lo que llamamos bajo la condición ceteris paribus. Relación directa en la oferta, relación inversa en la demanda. Y acá le vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa ahora si varía el precio de la carne? No, después te voy a hacer la pregunta a vos, la que viene. Si varía el precio de la carne, nuevamente, si sube el precio de 300 a 400, el oferente, fíjense, estaba parado, esperen que busco en este punto de su curva de oferta. Estaba dispuesto y en condiciones de ofrecer 2 kilos, o 2.000 toneladas, no sé cuánto era, 2.000 kilos, lo que sea. Pero si el precio sube, el oferente caminó sobre su propia curva, se movió sobre su curva de oferta,
y ahora va a estar dispuesto y en condiciones de ofrecer 3 o 3.000 kilos o 3 toneladas. Es decir, cambió la cantidad ofertada del producto. No apareció una nueva curva de oferta. Hubo un movimiento a lo largo o sobre la misma curva de oferta. Pero le pregunto a Gustavo, ¿qué pasa si cambia los otros determinantes? Porque dijimos, al final, para ofrecer un producto no tengo en cuenta solo el precio. Esto es un supuesto que hicimos para poder representarlo gráficamente, para poder hacer una ley, o sea, hicimos toda una serie de simplificaciones para llegar a la ley de la oferta. Pero cuando cambia el precio de los factores productivos, o cambia la tecnología, o cambia el precio de los bienes relacionados, ¿qué pasa, digamos, con la curva de oferta de este pobre señor? Acá vemos que, fíjense, el esquema era el mismo. La función se construye con dos variables. Fíjense, ahí las tenemos en el eje de coordenadas, precio y cantidad. Cuando cambia, de hecho en la realidad cambia, cualquiera de los otros determinantes, lo que cambia es la función. En este caso es la línea azul. Lo que cambia es todo el sistema de relaciones entre las variables. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que cambien el precio de los factores productivos. Cuando cambia el precio de los factores productivos, obviamente se produce una relación inversa. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta producir, yo para vender al mismo precio que antes voy a estar dispuesto a ofrecer menos. O sea, la oferta, acá tenemos que tener, si no la vemos clara, podemos tener confusiones. Pero, ¿qué significa? Uno dice, se fue para arriba gráficamente. ¿Creció? No, disminuyó, porque yo acá tengo un precio, y digo, a este precio, a un precio cualquiera, estoy dispuesto a ofrecer menos cantidad. Y esto pasa mucho, ¿no? Aumentaron el precio de los factores productivos, obviamente eso me lleva a achicar la oferta. Esto pasó, fíjense, con la carne vacuna, es una cosa que se critica mucho, porque para producir carne vacuna, ¿qué dos cosas se necesita, básicamente? Esto es un problema de la economía argentina, ¿no? Para producir carne vacuna se necesita, son obviedades, pero ustedes quiero que relacionen que todo esto son cuestiones de la realidad, cuestiones que nos pasan, cuestiones que nos afectan. Para producir carne vacuna se necesita vacas y pasto. Así de sencillo, ¿no? Y para producir pasto se necesita tierra. ¿Qué pasó? El precio de la tierra, de arrendar un pedazo de campo, aumentó. ¿Por qué aumentó? Porque muchos prefirieron sembrar soja, que daba más plata. Entonces se destinó menos espacio a las vacas, se produjeron menos vacas, se venden más caras las vacas. Entonces vemos ahí cómo el precio de los factores, y esto vale para un montón de cosas, ¿no? Entonces uno dice, no sé, quiere arreglar algo hoy en día, y dicen, sale carísimo el arreglo. ¿Por qué? Porque tiene insumos importados. Aumentó el dólar, hay que importar con ese valor, los factores de la producción obviamente se hicieron más caros. La tecnología, o sea, precio de factores, variación de la oferta, relación de qué tipo, relación inversa. También está enganchado el tema de la tecnología. Esto es otra gran discusión que hay, otro gran cambio. Pero bueno, a mejoras de tecnología hay mejoras en los sistemas productivos. A mejoras en los sistemas productivos hay mejoras en la oferta. Entonces podemos presuponer que la tecnología, en principio, hay una relación de tipo directa. Mejor tecnología, más producción.
¿Cuál es la contra? Es que, acuérdense, como antes, ¿no? Tecnología y factores productivos están totalmente enganchados. Porque la tecnología es los mecanismos por los cuales vamos combinando los factores. Después tenemos bienes relacionados en la producción, eso también lo vimos. Acá tenemos una relación inversa. Aumentó el precio, los valores internacionales de la soja, el campo en lugar de ponerle vaca lo plantó con soja, aumentó el bien relacionado, la relación es inversa, la oferta se achicó. Hay mucha demanda porque se reactivó la economía, el petróleo y el agro y demás, se producen más camionetas que se demandan, o la gente está dispuesta a pagar más por la camioneta que por los autos, obviamente relación inversa, produzco menos autos. Después tiene que ver con las expectativas del oferente, esto también pasó. Fíjense, pasó también con las automotrices, pasó con muchas actividades fabriles. Muchas empresas, por ejemplo, por el efecto de la pandemia, no pudieron colocar toda la mercadería que habían producido. Sobre todo pasó en algunos casos en indumentaria, etc. Entonces se le empezaron a juntar lo que se llama inventario, stock de mercaderías que no pudieron vender. Entonces las expectativas dijeron, no va a aumentar la demanda muy rápido, entonces, ¿qué hago? Produzco un poco menos de lo que producía, me dedico a vender lo que ya produje. Entonces, acuérdense, las expectativas pueden generar variaciones positivas o negativas. Pueden haber desde las expectativas, según el escenario que vea, relaciones directas. Si veo un escenario, si lo veo con función, veo escenarios de un modo optimista, o relaciones inversas en oferta, si lo veo en el sentido contrario. Y obviamente también tiene que ver con, volvemos, el número de oferentes, ¿no? Esto también, ¿qué parte del mercado me quedo yo? ¿Qué parte del mercado domino yo? ¿Con cuántos competidores tengo que enfrentarme? Y ahí sé qué parte del mercado quiero para mí y cómo lo obtengo. Si por la vía de precios solamente o por otras vías. Entonces veo que ahí ese tema también lo vamos a trabajar cuando veamos los mercados imperfectos. Y obviamente el rol del Estado. El Estado actúa como un incentivador o como un desanimador. Esto es. Pero acá ya tenemos que entender cuestiones de política económica, ¿no? Ya es qué es lo que está haciendo el Estado con su visión del deber ser, ¿se acuerdan? De la política económica. Ya esto tiene que ver con la economía desde el enfoque normativo, que vimos en la primera clase, positivo normativo. Bueno, este es más o menos muy apretado para dónde va, según para dónde va el determinante, para dónde va la curva. Siempre acuérdense, aumenta hacia la derecha y disminuye hacia la izquierda, no arriba y abajo. ¿Por qué hacia la derecha aumenta? Porque lo que nos interesa es el aumento en este eje de la cantidad. Y la cantidad, ese eje, empieza en cero acá y va aumentando hacia la derecha. Para que no les origine complicación. Y bueno, acá vimos entonces hasta ahora sí dijimos que se encontraban las dos fuerzas, la demanda y la oferta, vimos de qué dependen, vimos cuando hay un movimiento sobre cada una de las curvas, cambio en la cantidad demandada o en la cantidad ofrecida, y cuando se desplaza la demanda y la oferta. Bueno, pero dijimos es el lugar de encuentro, es el espacio físico, virtual, institución, mecanismo, donde se encuentran las dos fuerzas. Bueno, cuando se encuentran, determinamos eso que se llama el equilibrio, el mercado estaría en equilibrio. ¿Por qué? Porque a este precio P sub E, fíjense que coinciden las cantidades
que los demandantes están dispuestos y en condiciones de comprar con las cantidades que los oferentes están dispuestos y en condiciones de entregar al mercado. O sea que ahí estamos todos contentos. Queremos nosotros, o los demandantes, están dispuestos y en condiciones de comprar 1000 unidades, y oh casualidad que a ese precio los oferentes están dispuestos y en condiciones de ofrecer y de colocar en el mercado también 1000 unidades. Es decir, el mercado no tiene excesos, no tiene a nadie disconforme, ni a oferentes queriendo vender y que no encuentran quien les quiera comprar esa cantidad, ni demandantes queriendo comprar y que en el mercado no exista la cantidad que ellos están dispuestos y en condiciones de comprar. Lo que a veces se llama se vacía, no hay excesos. Coinciden las intenciones y las posibilidades de los demandantes con las intenciones y las posibilidades de los oferentes. ¿Querés agregar algo? Paso a la siguiente. No, esto es lo que se muestra de determinados lugares de algunos comunicadores sociales, cómo se llega a la perfección, ¿no? Se llega, dejémoslo, después que acá llegamos y quedamos todos conformes, los vendedores con los productores. Pero hay que ver después a qué precios se logran esas conformidades y con qué cantidades, ¿no? Para cuánto alcanzó las cantidades y cuánto pueden pagar los precios, ¿no? Esto es la otra contracara del mercado. ¿Y acá qué tenemos, Gustavo? Y acá vemos que, fíjense, este mecanismo desde el punto de vista de la teoría es tan perfecto que decimos, si por ahí circunstancialmente, coyunturalmente, y esto pasa, ¿no? Porque esto es dinámico, esto no es que llegamos acá, es como un avión, no es que el avión cayó en 90 grados del cielo y se paró en un punto del aeropuerto. Estos son aproximaciones por instrumentos, ¿no? Se van acercando. Entonces, ¿qué pasa si en el mercado empieza o se establece un precio P/1, ¿no? Entonces, ¿qué vemos a un precio P/1? Y lo voy a decir, me voy a correr de la terminología económica y lo voy a decir con lenguaje de la calle, ¿no? A este precio, que es más alto que el del equilibrio, hay más ganas de vender por los oferentes que ganas de comprar por los demandantes. Entonces vemos que la cantidad ofrecida a este precio, que le resulta tentador a los productores, no están dispuestos a absorber los compradores. Entonces, ¿qué pasa siempre cuando hay más ganas? Se produce más de lo que se puede colocar en el mercado. ¿Qué le pasa desde el almacenero de la esquina hasta la automotriz, ¿no? Pongámosle la Ford para no seguir con la misma marca que hay. Se le acumulan autos en el patio de la fábrica. Se le acumulan paquetes de, no sé, de arroz en los estantes. Entonces, esa acumulación entre lo que él había comprado o estaba ofreciendo y lo que le vinieron a comprar los consumidores se llama un exceso de oferta. Y un exceso de oferta lleva, desde el punto de vista práctico, a una acumulación no deseada de stock, una acumulación de inventario, dicho en términos más, pero a saldos de mercadería sin vender. Entonces sabemos que cuando se nos acumula el stock, porque inclusive también tiene un costo de almacenamiento y demás, y yo les pregunto, ¿y ustedes qué harían si pasa esto? Y si se me están llenando los estantes de mercadería no vendida, tendré que bajar el precio. Entonces, el mercado o los oferentes bajan el precio. ¿Y qué puede pasar si bajan el precio, Silvia? Y si bajan el precio, el oferente, fíjense, el oferente, dijimos, la variable precio hace que uno se mueva sobre su propia curva de oferta o de demanda. Entonces, el oferente va a ir, a medida que el precio baja, va a estar dispuesto y en condiciones de ofrecer menos cantidad.
Y los demandantes vamos a estar dispuestos y en condiciones de comprar mayor cantidad. Es decir, nos vamos a ir acercando a este punto de equilibrio. Cada uno caminando sobre su respectiva, o moviéndose sobre su propia curva de demanda o sobre su propia curva de oferta, para alcanzar el equilibrio. Pero también puede ser que el precio, y ahora vamos a ver, en este caso, digamos, cuando se produce, que el precio se esté por debajo del precio de equilibrio, como en este caso, P sub 1 está por debajo de P sub E. ¿Y ahí qué pasa? Y los demandantes estamos recontentos, ¿no? Estamos parados acá, este que estoy marcando yo, cantidad de 1. Estamos dispuestos y en condiciones de comprar mucha cantidad. Y los oferentes, y dijimos la relación es directa, menos precio, menos dispuesto y en condiciones de ofrecer. Entonces, la cantidad ofrecida es menor. Si hay mucha gente dispuesta y en condiciones de comprar una cierta cantidad y los oferentes están dispuestos y en condiciones de ofrecer menor cantidad. Es decir, que en este caso hay un exceso de demanda, un desabastecimiento, un faltante de oferta, faltante de stock. Así como antes le quedaban con las latas de tomate amontonadas en la estantería, ahora vamos y no hay latas de tomate. Y estamos buscando las latas de tomate. Van a ver, y ahora vamos a ver, cómo a veces, para evitar esto de que querramos muchas latas de tomate, aparecen esos carteles, no más de 2 latas de tomate por familia, ¿no? Para que no nos agarre esas ganas de comprar porque vemos el precio barato, harina, azúcar. Ahora vamos a ver por qué. Entonces, en este caso, cuando el precio está por debajo del punto de equilibrio, va a haber en el mercado un exceso de demanda, un faltante de stock, un desabastecimiento, un faltante de oferta. ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cómo hacemos para volver? Y si el precio tiende a subir, a volver a P sub P, ¿qué va a pasar? El oferente va a empezar a moverse sobre su propia curva de oferta. A medida que el precio vaya aumentando, más dispuestos y en condiciones de ofrecer van a estar. Y los demandantes se van a mover sobre su propia curva de demanda, que es inversa. Mayor precio y vamos disminuyendo las cantidades que estamos dispuestos y en condiciones de comprar, hasta que alcancemos, o hasta que el mercado alcance, mejor dicho, el punto de equilibrio. Y eso tiene que ver con una palabra que vamos a ver mucho en economía, que es la palabra equilibrio. Equilibrio es aquella situación donde logramos la situación, logramos el resultado buscado y no tenemos motivos para salirnos de él. Equilibrio muchas veces no significa, depende de qué supuesto nos hayamos planteado de la teoría querer alcanzar. Entonces vemos que equilibrio es aquella situación donde no existe una razón para salirse de eso, dicho de una manera. Y acá está, ¿sí? Como a veces, Gustavo ya les dijo también, ¿se acuerdan que decíamos, bueno, pero ese esquema circulatorio era simplificado y uno de los que faltaba era el Estado? Y el Estado puede intervenir en ese funcionamiento de ese mercado, esas dos fuerzas, en lugar de actuar solas y libres, el Estado puede y debe intervenir. En algunos casos fijando precios máximos o precios tope, que ustedes lo conocen y lo escuchan, precios cuidados, por ejemplo, o fijando precios mínimos. ¿Cómo funciona esto, Gustavo? Nos va a explicar Gustavo ahora. Y bueno, acá vemos, esto es ya incorporar, digamos, como política del Estado, incorporar las figuras de una intervención que altera esta aproximación por instrumentos que parecían muy fluidas, impone determinadas condiciones. ¿Qué pasa cuando el Estado impone un precio máximo? Nosotros vemos acá que los oferentes van a mantener sus niveles de cantidades y los demandantes les va a interesar ese precio máximo porque seguramente es un precio techo al que no dejaron fluir hacia arriba. Entonces, lo que ocurre muchas veces es que lo que se pretendió de la política
no se pudo terminar verificando en la realidad, y fíjense, y de hecho se termina produciendo un desabastecimiento. Entonces vemos que el mercado también, si no se lo deja fluir, produce este tipo de situaciones. Y esto es una cosa que se verifica a menudo, porque también requiere controles más fuertes. Controles más fuertes implican políticas más retractivas, de retraerse, de achicarse de los productores, y a veces los problemas se agravan, lo que se pretendió favorecer terminó agravándose. Y fíjense lo que nos pasa en el día a día. Se anuncian los precios cuidados, vamos a la góndola y hay un agujero donde dice el producto de precios cuidados. ¿Y qué hacemos? Terminamos comprando los bienes de los costados. O se ponen precios cuidados, como el Estado no puede ser un vigilador tan celoso del día a día de las empresas. A veces, yo que voy a los supermercados, a veces en precios cuidados, o sea, con precio máximo, hay productos que fuera del régimen están más baratos que con el precio máximo. Entonces vemos que termina siendo una distorsión que a veces sale bien, protege a la gente, y muchas veces no se termina plasmando en la realidad. Máxime cuando, ¿se acuerdan? Nosotros mencionamos qué, cómo y para quién, pero como que eso funcionaba en un contexto de crecimiento y de estabilidad. Entonces, ¿qué significaba estabilidad o qué antónimo o cuál es la contra de la estabilidad? La inflación. Entonces, cuando hay inflación, se distorsiona obviamente todo. Y con el precio ocurre exactamente lo inverso. Está por arriba del precio de equilibrio. Cuando el Estado quiere incentivar por ahí un determinado sector productivo, especialmente a veces los agropecuarios, pone precios mínimos por arriba, o en el caso del salario lo deben haber escuchado, salario mínimo, vital y móvil. Es un salario por arriba del punto de equilibrio del mercado del trabajo, por ejemplo. Entonces, en ese caso, al tener un precio por arriba del punto de equilibrio, las cantidades ofertadas en el mercado son mayores que las cantidades demandadas. Se puede generar, digamos, o una acumulación de stock, o, por ejemplo, que a ese nivel de salario existan más personas dispuestas a trabajar que lo que las empresas están dispuestas a demandar de ese trabajar, de ese sector en particular. O sea, el precio máximo por debajo de equilibrio, precio mínimo por arriba del precio de equilibrio. Y ahora la tenemos ahí repasando. Vamos nosotros también a repasar los contenidos principales que vimos, lo que nos interesa. Bueno, acá dijimos, mercado físico, virtual, con esa cuestión cambiante a lo largo del tiempo, dos fuerzas, demanda y oferta. En la demanda, la relación es inversa. ¿Entre qué variables? Precio y cantidad. Recuerden que en esa simplificación tenemos solamente dos variables. En la oferta, nuevamente, las mismas variables, precio y cantidad. ¿Pero qué tipo de relación? Directa. A mayor precio, mayor cantidad ofertada, y en el caso de la demanda, a mayor precio, menor cantidad demandada, y viceversa si lo digo al revés. Demanda y oferta. Me había olvidado que aparecieran esos cartelitos. Acá tenemos que también es importante, esto es importante que ustedes memoricen, o no tanto memoricen, digamos, entiendan y puedan comprender los distintos determinantes de la demanda y de la oferta. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a hacer qué movimiento va a tener las curvas en ese mercado en particular. En la demanda dijimos el ingreso renta del consumidor, el precio de los bienes sustitutos y complementarios en el consumo. Recuerden que acá es bien sustituto, un bien que satisface la necesidad de forma parecida. Un bien complementario es un bien que para satisfacer la necesidad lo necesito también. Quiere hacer asado, el contador necesita el carbón o la leña, o sea, no va a poder hacerlo sin eso. Los gustos y las preferencias,
los gustos y las preferencias, las expectativas que uno tiene acerca del futuro. ¿Qué cosa de expectativa? Nuevamente estamos en economía y analizando el mercado. ¿Qué expectativa sobre los precios futuros y los ingresos futuros? La estacionalidad y el tamaño poblacional. Y en la oferta, ¿cuáles eran, Gustavo, los determinantes? En la oferta vemos que si no quedaron alineados, porque son dos razonamientos distintos, pero vemos cómo, mirándolo del lado del productor, obviamente la variable, esta tiene otra entidad, es el precio siempre, y vemos cómo juegan el costo de los factores, cuánto me cuesta producir, ¿no? Como una relación, y enganchado con la tecnología, como producto. Después tenemos precios de otros bienes que están movilizando la fuerza. Acá ya no son bienes en una actividad de consumo, sino son bienes en una actividad económica de producción, bienes relacionados. Los otros que puedo producir con mi infraestructura. Acá tiene peso el Estado. Acá también podríamos incluir la expectativa de los productores. Y lo que es tamaño de la población juega también con cantidad de oferentes, ¿no? Vemos cómo el razonamiento se verifica de los dos lados. Y acá es lo que planteábamos recién. Cualquier cambio en la variable, que esta es la que está dentro de la fórmula, genera desplazamiento dentro de la misma función, dentro de la misma curva. La curva se movió, no se movió. Entonces, concluyendo, ya acercándonos al reemplazo, ¿qué hace mover la curva? Que cambien todos los otros. ¿Sí? Aumentos hacia la derecha, disminuciones hacia la izquierda. Acuérdense, eso también es importante para no cometer errores en la interpretación. La oferta y la demanda aumenta cuando se trasladan hacia la derecha y disminuyen cuando se trasladan hacia la izquierda. Bien, bueno, y acá eso es algo, pero el equilibrio, lo vamos a manejar, digamos, lo ven en dos pedazos, digamos. Y acá tienen el equilibrio de mercado, teníamos el equilibrio de mercado. Si, por ejemplo, una curva se traslada porque, por ejemplo, aumentó el ingreso y la demanda aumentó, obviamente el mercado va a alcanzar un nuevo equilibrio a un precio mayor de equilibrio, porque P sub E' está por arriba del precio anterior, con cantidades negociadas en el mercado mayores. Es decir, que el equilibrio del mercado, en la medida en que se traslade la oferta o la demanda hacia la derecha o hacia la izquierda, se va a obtener un nuevo punto de equilibrio, o el mercado alcanzará un nuevo equilibrio. Y finalmente, para pensar, y para dejarles para que piensen, ¿qué tienen que pensar? No, decirle vos. O sea, nosotros, bueno, primero lo que queríamos un poco dejarle expresado es que, digamos, a usted por ahí le puede resultar larga la clase, nosotros la hicimos con la dinámica habitual que damos las clases en la presencialidad. Si en la presencialidad esta clase se hubiera dado en el aula magna, y hubiera demandado un tiempo similar al que nos demandó en la virtualidad, ¿no? O sea, no le encontramos la vuelta a transmitir los contenidos que pretendemos con plazos más reducidos. Para nosotros sería más fácil, tirar 2 o 3 tips, pero bueno. Y digamos, para despedirnos de este encuentro, queremos que piensen. Entonces, piensen ustedes y a ver qué tendrían que pensar, Silvia. ¿Qué tendrían que pensar? ¿Se acuerdan que teníamos la tabla de demanda de carne vacuna? Al precio de 600, el consumidor está dispuesto en condiciones de comprar solamente 1 kilo, y a 500 estaba dispuesto en condiciones de comprar 2 kilos. Entonces somos nosotros el carnicero o la carnicera. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿nos convendrá subir el precio de 500 a 600? Porque uno mira la tabla y dice, yo subo el precio
100 pesos y dejo de vender solo 1 kilo. Es decir, parece que está bastante bueno, ¿no? Es decir, si aumenta el precio a 100 pesos, de 500 a 600, deja de vender 1 kilo, ¿le conviene o no nos conviene subir el precio? O sea, ¿siempre conviene subir el precio? Sería la otra pregunta que uno... O sea, ¿a un almacenero siempre le conviene subir el precio? Y la respuesta, se lo vamos a adelantar, es depende. Y vamos a ver de qué depende. O sea, ¿qué concepto económico nos ayudaría a responder esta pregunta? Que el depende, ¿para qué lado va a ir el depende? En principio, los ayudamos, depende. ¿De qué? Y ahí queda el interrogante. ¿Bien? Bueno, hasta acá llegamos. Esperamos que lo hayan disfrutado, que lo disfruten cuando lo vean. Y nos vemos seguramente cuando nos veamos el lunes. Esto ya lo van a tener disponible, o sea, el lunes 15 cuando nos veamos. Esto a primera hora del día lunes, ya seguramente algunos lo van a tener con una visión así rapidita de 5 minutos. Bueno, nos vemos. Chao, chao.